Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión lo que vamos a hacer es resolver parte de este problema. Vamos a resolver los 6 primeros apartados de este problema que tenéis a la izquierda, que estáis viendo a la izquierda. Y es un problema referente a motores de inducción, ¿vale? Un problema tipo en el cual vamos a utilizar el circuito equivalente simplificado de estos motores. No tiene una rama central que equivaldría a esa rama central, acordaros a las pérdidas que se producen tanto en el núcleo magnético, en las partes del núcleo magnético. Entonces, bueno, obviando esas pérdidas en el entrehierro y en el hierro, en el núcleo del motor, pues tendremos un circuito equivalente que es al que va a hacer referencia el enunciado, ¿vale? Bueno, vamos a empezar y vamos a ir leyendo el enunciado para ir mostrando lo que, bueno, tenéis la resolución en la parte de la derecha, os la voy a ir explicando a medida que vayamos avanzando, ¿eh? Eh, Nos dice el problema, que el circuito equivalente de un motor de inducción trifásico de 4 polos, luego ya veis que un dato interesante o importante es el número de polos y sobre todo el de pares de polos, ¿vale? Que tenemos ahí, el de pares de polos, porque este es un dato que vamos a utilizar para, por ejemplo, la velocidad de sincronismo, para calcular la velocidad a la que va a girar el campo magnético de este motor. ¿De acuerdo? Luego, bueno, tomamos nota de que este motor tiene dos pares de polos, 4 polos. Conectado en estrella, esto va a ser importante porque a la hora de dibujar nuestro circuito equivalente, daros cuenta que estamos representando uno de los 3 devanados del motor y por lo tanto, si está conectado en estrella, dependiendo de la tensión de la línea, la tensión de fase va a ser raíz de 3 veces menor, que es la que aparece aquí como alimentación de nuestro circuito equivalente, ¿vale? Luego es importante tener en cuenta el conexionado del motor, en este caso en estrella. Y nos habla de los siguientes parámetros, es decir, nos dice que la resistencia del cobre en el devanado del estatórico es igual a la resistencia del cobre en el devanado rotórico referido al estatórico. Recordar que como no hay una unión física, una unión eléctrica entre el estator y el rotor, para realizar un circuito equivalente pasa lo mismo que ocurría con los transformadores. Hay que referir las variables del secundario o del rotor al estator en este caso, ¿vale? Bueno, en ambos casos nos dice que esas resistencias correspondientes al cobre, a los devanados, es de 0,85 en cada caso. Por otro lado, nos da la reactancia del circuito, el de cortocircuito. Esta reactancia es la suma de todas las reactancias, de la reactancia del primario y la del secundario referido al primario. Cuando hablo de primario y secundario, hablo de estator, primario, y secundario, el rotor, ¿vale? Y me dice que es igual a 5 ohmios. No me dice cuánto vale cada una de ellas, pero sí me dice cuánto vale la suma con ese dato. Ahora nos habla de la red a la que está conectada el motor. El devanado estatórico está conectado a una red de 380 voltios de línea, ¿vale? 380 voltios de línea. Por lo tanto, de aquí podemos deducir, gracias a que hemos tenido en cuenta que la conexión del motor es en estrella, que la tensión de fase va a ser raíz de 3 veces menor y por lo tanto es de 220 voltios, que es nuestra V sub 1, ¿vale? Y la frecuencia de 50 hercios. Y con esto, en el apartado 1, nos pide la velocidad en revoluciones por minuto del campo giratorio. El campo giratorio, esa es la velocidad de sincronismo, ¿vale? La n sub s, debido a las corrientes estatóricas. Bueno, pues la n sub s sabemos que es igual a 60 veces la frecuencia de alimentación entre el número de pares de polos. Pares de polos, ¿eh? Siempre acordaros, no os confundáis con el número de polos, ¿vale? Bueno, si sustituimos este primer apartado es bien sencillo, si sustituimos, pues la velocidad de sincronismo será 3000, 60 por 50 hercios, estos son
3000 entre 2. Y por lo tanto, 3000 entre 2 son las 1500 revoluciones por minuto que nos aparece como resolución en este primer apartado. ¿Vale? En el segundo nos pide la intensidad de la corriente de arranque. La intensidad de la corriente de arranque, pues para eso no tenemos más que resolver este circuito para la corriente de arranque. ¿De acuerdo? Si resolvemos este circuito, esta va a ser la corriente, ¿vale? I sub 1, bueno, que es igual a la I sub 2', está todo en serie. Por lo tanto, la corriente que circule en el arranque por este motor va a ser para un deslizamiento igual a 1. La corriente debida a un deslizamiento igual a 1. Esto es importante para poder referir la R sub 2', esta carga de aquí, la R sub 2' más la carga que está arrastrando el motor. Eso sabemos que es la R sub 2' entre el deslizamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, necesitamos conocer el deslizamiento para saber referenciar, para poder utilizar esta carga. ¿De acuerdo? Por otra parte, nada, este segundo apartado no tiene mayor misterio, sabiendo este detalle, puesto que es resolver un circuito serie con resistencias y reactancias y aplicar la ley de Ohm. ¿Vale? Por lo tanto, si aplicamos la ley de Ohm, la intensidad que va a circular en el arranque por el circuito será la tensión entre la impedancia. ¿Vale? Y recordar que la impedancia, en un triángulo de impedancias, la impedancia de este circuito tiene una parte resistiva y una parte reactiva. Por lo tanto, según el teorema de Pitágoras, pues la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y es precisamente por lo que aquí veis una raíz cuadrada. Si representara aquí la z sería igual a la raíz cuadrada de r cuadrado más x al cuadrado. Ahí lo veis. Pues este término es el que trasladamos aquí. ¿Qué pasa? Que las R's, las resistencias que vamos encontrando por el camino que están en serie, pues serían R1 más estas dos, R2' partido por S. ¿De acuerdo? Bien, al cuadrado más la XTC, que es un dato, al cuadrado. Por lo tanto, ya sustituyendo por sus valores numéricos, pues encontramos que la intensidad que va a circular en el arranque va a ser los 220 voltios de fase de alimentación de este devanado, partido por esa impedancia del circuito, ¿vale? Del circuito equivalente. Por lo tanto, haciendo esa operación, pues sale una corriente de arranque de 41,65 amperios. Bien, bueno, ya tenemos dos. Ya veis que no es tan complicado sabiendo interpretar lo que nos está diciendo el problema, ¿vale? En el tercer apartado, ahí lo veis, nos pide la intensidad de la corriente de plena carga si en tales condiciones el deslizamiento es de 0,04. Bien, os quiero recordar que la curva que relaciona el par con la velocidad o el deslizamiento, pues tiene una forma más o menos así, ¿vale? Y por otro lado, tendremos un par resistente correspondiente a la carga. Allí donde se crucen ambos, ese puntito de ahí, será el de condiciones nominales, ¿vale? El de condiciones a plena carga, que desarrollará un par nominal, si es que las condiciones son nominales, y tendrá una velocidad en esas condiciones, ¿vale? De plena carga, o nominales. Bueno, pues en este caso nos está pidiendo precisamente la intensidad de corriente que circula en esas condiciones. Bueno, si yo representara justo debajo de esa curva lo que va pasando con la intensidad con respecto a la velocidad, pues vemos que la intensidad va bajando con respecto
a medida que se va alcanzando el punto de plena carga, ¿vale? Aquí tendríamos el deslizamiento igual a 0 y aquí el deslizamiento en el arranque a 1, ¿vale? Hemos calculado, si os fijáis, este punto de intensidad, 41,65 correspondería a ese punto en la curva. Y ahora nos está pidiendo la intensidad en este otro punto, ¿vale? Correspondiente, a ver si vamos hacia abajo, correspondiente a este otro punto. ¿De acuerdo? Bueno, pues en esas condiciones lo único que nos faltaría por saber era lo de antes, ¿eh? Antes supimos que como era el arranque, el deslizamiento es 1, estamos aquí. Y ahora sabemos, o nos dice el problema, que para plena carga el deslizamiento va a ser de 0,0, ¿cuánto nos dice? 0,04. Pues sabiendo ese dato, que es el que necesitamos saber, lo demás es exactamente igual. Es decir, la intensidad nominal va a ser, o de plena carga, va a ser la tensión de alimentación, los 220 voltios, acordados de fase, entre la impedancia. Pero ahora la impedancia me cambia, en este, voy a cerrar aquí, la impedancia me cambia en esta parte de aquí. En esta parte de aquí. Sigue siendo R2', R2' entre S, pero ahora el deslizamiento ha cambiado, por tratarse de otro punto de funcionamiento diferente. Por lo tanto, cuando hacemos los cálculos, bueno, pues ahora ya es exactamente lo mismo que aplicábamos antes, ¿vale? Nos sale una corriente a plena carga de 9,709 amperios. Hicimos exactamente lo mismo. La raíz cuadrada de la suma de las resistencias más al cuadrado más la reactancia, la suma de reactancias al cuadrado. No hemos hecho nada diferente. Bueno, por otro lado, nos dice, oye, ¿y qué velocidad hay en esas condiciones de plena carga? En revoluciones por minuto, se entiende. Bueno, pues si nos acordamos en esta ocasión, a ver, voy a bajar un poquito la solución. Si nos acordamos, en esta parte puedo escribir. Si nos acordamos en esta ocasión de que el deslizamiento relacionaba la velocidad de sincronismo, la velocidad del campo magnético, con la velocidad del rotor, que es la que me pide ahora mismo, con respecto a la velocidad de sincronismo, eso es el deslizamiento en tanto por uno, pues de esta fórmula no tengo más que despejar la velocidad del rotor. Y si la despejáis, veis que, mira, lo voy a ir haciendo paso a paso, S por n sub s, por la velocidad de sincronismo, es igual a n sub s menos n sub r. Por lo tanto, si dejo la velocidad del rotor sola, pues me quedaría n sub r es igual a s a menos s por n sub s menos, perdón, más n sub s. Y de aquí, sacando factor común a estos dos, hasta la velocidad de sincronismo, n sub s, que multiplica a 1 menos s, que es la fórmula que veis directamente en la resolución, ¿vale? Pero no es nada extraña, simplemente es despejar de la fórmula del deslizamiento la velocidad del rotor, ¿de acuerdo? Y como conocemos todos los datos, es simplemente sustituir, ¿vale? 1 menos el deslizamiento a plena carga, que era el dato que nos daba en el apartado anterior, ahí lo tenéis, y por la velocidad de sincronismo, que es 1500, ¿vale? Bueno, por lo tanto, ya visteis de dónde sale esta velocidad del rotor, ¿vale? Lo que me pide, siempre tenemos que tener presente lo que es el deslizamiento y a partir de ahí, bueno, pues es lo que va a relacionar esas dos velocidades, la del campo magnético y la del rotor. Por lo tanto, pues no hay más que despejar esa velocidad del rotor, ¿vale?
Sustituyendo numéricamente, ya veis, la velocidad del rotor, 1 menos el deslizamiento, 0,04 a plena carga, y por las revoluciones por minuto del campo magnético, ¿vale? Que es el que habíamos calculado en el apartado 1, lo que me había pedido en el apartado, justo por ahí lo teníamos, de 1500. Bien, ese es el cuarto apartado. Si nos vamos al quinto apartado, en el quinto apartado lo que nos pide es el par de plena carga, ¿vale? El par de plena carga. Y entonces hay dos formas de hacerlo. No quiero liaros, entonces yo voy a utilizar la forma más fácil de ver, ¿vale? Que es aplicando la fórmula del par. El par es la potencia entre la velocidad angular del rotor, la potencia mecánica interna, ¿vale? Bueno, entre la velocidad del rotor y lo único que hay que referir los parámetros del rotor de la máquina al estator, que es lo que estábamos haciendo hasta ahora, ¿eh? Por lo tanto, la potencia que consume la carga, es la potencia mecánica interna. Por el teorema de máxima transferencia de potencia, la potencia quitando, si no hay pérdidas por el camino, la potencia que se entrega al rotor es la que va a consumir la carga, ¿vale? Por lo tanto, si sabemos cuánto vale la carga y sabiendo lo que es la fórmula de la potencia en trifásica, pues podemos realizar ese cálculo, ¿de acuerdo? Bueno, sabiendo esto, pues la potencia mecánica interna será. ¿Por qué pongo aquí un 3? Recordar que estamos en motores trifásicos de inducción y estamos calculando no la potencia que me va a consumir un devanado, sino la potencia total. Para conseguir el par que me va a dar el motor, necesito tener en cuenta la potencia total. Por lo tanto, lo que me consuma un devanado lo tengo que multiplicar por 3. Bueno, entonces la potencia va a ser, en este caso es potencia activa, son los vatios, que es lo que realmente es útil para mover el rotor del motor. Por lo tanto, va a ser la resistencia de la carga, ¿eh? Por la intensidad que circule por ella al cuadrado. Bueno, ¿conocemos todo de esta fórmula? Pues veamos. La resistencia de la carga. La resistencia de la carga, pues sabíamos que era la R2' por 1 partido por S menos 1. ¿Por qué? ¿Os acordáis que cuando estábamos realizando cálculos anteriores, os decía aquí que la R2' más la R sub C', era precisamente, a ver si lo tenemos por aquí, ¿eh? Era precisamente la R2' entre el deslizamiento. Era lo mismo, ¿vale? Esas dos. Por lo tanto, ahora cuando vayamos a calcular la potencia mecánica interna, solo necesito la R sub C. Y al realizar ese cálculo, pues la R sub C tiene que valer esto, R sub 2' partido por S menos R sub 2' sería la R sub C. ¿Vale? Bueno, para que en conjunto me valiera lo que antes os había comentado, ¿vale? Bueno, R sub 2' partido por S menos R sub 2'. Dicho esto, esta es la R sub C por la corriente nominal del secundario referida al primario del rotor referida al estator. Como vimos que el circuito equivalente no tenía rama central, no tenía datos para saber la resistencia en el hierro o la reactancia del núcleo de dispersión. Por lo tanto, la corriente que va a circular por el primario va a ser la del secundario, va a ser la del rotor también, en este caso, ¿vale? Para ese circuito equivalente. Conociendo esas dos cosas, sabiendo que la I sub 2' es igual a la I sub 1, pues tendría el dato a plena carga. Así, sustituyendo todo que conocemos, pues tendríamos que la potencia mecánica interna sería 3 veces lo que consume la carga, 0,85 por 1 partido por el deslizamiento a plena carga, 0,04 menos 1. Y por la corriente que va a circular al cuadrado, ¿vale? Y nos sale una potencia mecánica interna de 5.768,998 vatios. Bien, ya tenemos uno de los dos
factores que necesitamos, ¿vale? Para saber el par. Por otra parte, el par viene definido como la potencia partida por la velocidad angular. Y la velocidad angular es 2pi partido por 60 por las revoluciones por minuto. ¿Vale? Acordaros que para pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo, tenías que recordar que eh, una revolución son 2pi radianes, que difícil es dibujar con el ratón, 2pi radianes, y por otro lado, a ver si con el lápiz voy mejor, y por otro lado, que un 60 minutos, voy a pasar a 60 minutos, 60 minutos, bueno, 60 minutos, perdón, un minuto son 60 segundos, voy para atrás, no sé cómo ir para atrás, pero bueno, mira, os lo hago mejor aquí, abro un Word nuevo y os lo hago aquí, en grande, ¿eh? Recordamos que para una revolución son 2pi radianes y que, bueno, como son radianes por segundo, un minuto, pues evidentemente son 60 segundos. Segundos. Por lo tanto, para pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo, pues 2pi entre 60, ¿vale? Y de ahí es de donde tenemos esta relación. 2pi partido por 60, para que sean radianes por segundo, y velocidad angular, y por la velocidad del rotor. A plena carga, que la habíamos calculado ahí. Bueno, pues sustituir simplemente y nos sale una velocidad angular de 150,796 radianes por segundo. Ya tenemos los dos elementos que necesitamos para poder calcular el par que me pide. Bueno, pues sustituimos los dos resultados que hemos obtenido y nos sale un par nominal de 38,25. ¿De acuerdo? Un par nominal de 38,25. Por lo tanto, ¿os acordáis de la curva que relacionaba el par con la velocidad? ¿Vale? Y el par resistente de la correspondiente a la carga. Habíamos dicho que en este punto está el par nominal. ¿Vale? Ahí tenía la velocidad nominal del rotor y aquí el par nominal. Pues este es el par que acabamos de calcular. ¿Vale? Luego hemos calculado, con respecto a ese punto de funcionamiento nominal, hemos calculado todo. La velocidad nominal de plena carga, la conocemos. El par de plena carga, lo conocemos. E incluso conocemos también la velocidad de plena carga, la intensidad, perdón, que va a circular a plena carga. ¿Vale? Lo conocemos todo. Bien. Esa es la forma más fácil de ver, ¿vale? La segunda forma es aplicando el teorema de Thevenin, pero bueno, en este caso, por no tener rama central el circuito, se puede aplicar el teorema de Thevenin. No quiero entrar en él porque no tenéis por qué recordarlo. Si queréis lo recordáis y os voy a dejar la solución a vuestra disposición, esta solución, ¿eh? Pero bueno, es aplicando Thevenin, simplemente a las potencias. Bueno, sí, ya veis que sale el mismo par, ¿eh? Bueno, y por último, vamos a realizar el cálculo del apartado 6, del par de arranque. Hasta ahora nos habíamos ido moviendo por el punto inicial, habíamos calculado la corriente de arranque, luego nos fuimos a todos los parámetros de plena carga, sabemos la velocidad de plena carga, sabemos el deslizamiento a plena carga y ahora queremos calcular el par de arranque. ¿De acuerdo? Bueno, pues el par de arranque, igual que el par nominal era la potencia mecánica interna entre la velocidad angular, en el arranque
no tengo una velocidad del rotor. El rotor todavía no se mueve. Por lo tanto, la potencia todavía no está consumiéndome la carga, sino que justo en el arranque toda la potencia es o se transfiere al magnetismo. Es potencia electromagnética. Por lo tanto, tengo que utilizar esa potencia electromagnética que, y entre la velocidad de sincronismo. Angular, eso sí, pero velocidad del sincronismo del campo magnético, puesto que no tengo velocidad del rotor. ¿De acuerdo? Bueno, la potencia electromagnética será igual a 3 veces por la que se consumiría en la carga en esos momentos. ¿Vale? Según el apartado 2, en el que calculábamos la intensidad de corriente, pues sabemos este dato de aquí. ¿Vale? Y 3 veces, lo mismo, no lo repito otra vez, es simplemente por eso, porque esto es para un devanado y como es un motor trifásico lo multiplico por 3 devanados, ¿vale? Esa potencia, para saber la potencia total. En el apartado 2 nos decía que esta corriente, en el arranque, valía 41,65. Luego este dato ya lo tengo. Sé que en el arranque el deslizamiento es 1, ¿vale? No hay velocidad de rotación del eje del motor. Por lo tanto, sería S igual a N sub S menos 0 entre N sub S. Es decir, N sub S entre N sub S, por lo tanto, 1. Y la R2' es un dato. Luego, de manera muy sencilla, puedo calcular esa potencia electromagnética, que es de 4.423,542 vatios. Y la velocidad angular correspondiente al campo magnético, pues sería simplemente pasar revoluciones por minuto a radianes por segundo, con el factor de conversión que os comenté hace unos momentos. Con todo ello, pues podemos saber el par de arranque del motor, ¿vale? Que resulta un par de arranque de 28,16 newton por metro, ¿vale? Bueno, estos son los parámetros más importantes de un motor, ¿vale? Hemos calculado los parámetros más importantes que para poder construir las dos curvas fundamentales de un motor trifásico de inducción, como son la curva del par velocidad o par deslizamiento, que es lo mismo, y la curva de intensidad velocidad, intensidad deslizamiento. Con esos dos puntos extremos, el único punto que nos quedaría por resolver, y es a lo que hace referencia los siguientes apartados que haremos en otro momento, serían las velocidades del rotor en revoluciones por minuto para el par máximo. Vuelvo a dibujar la curva de par velocidad. Oepa, bueno, el par máximo, que sería el correspondiente a ese punto. Y en ese punto, pues saber a ver qué intensidad está circulando y correspondiente al par máximo y el par máximo, ¿vale? Bueno, pues simplemente y la velocidad en ese punto. Serían los 3 puntos: par, velocidad y la intensidad que se consumiría en ese punto. Es lo que nos quedaría. ¿Vale? Bueno, y con esos 3 puntos, con este y el de plena carga, pues podríamos construir esa curva de par velocidad que nos diría o nos hablaría del funcionamiento de nuestro motor trifásico de inducción. Bueno, pues esto es todo por el momento y cualquier duda o visualizáis de nuevo el vídeo o no dudéis en ponerla en comentarios o a través de las plataformas habituales. Bueno, un saludo a todos, hasta luego.